Bueno, hola mis queridos amigos, hola a todos. Por fin ofreciendo un Facebook Live que sea live, porque los que hice fueron unos Facebook Video Live, los últimos tres, los dos anteriores, los primeros sí lo hicimos en vivo, y aquí por fin nos encontramos en lo prometido originalmente. Hoy me encuentro desde la ciudad de Lima. Hoy ya me encuentro regresando aquí a mi casa, a mi base, a mi punto de origen en Lima. Muy feliz, ya comiendo cevichito, rocoto, pero con mucho respeto frente a mis queridos compatriotas limeños y peruanos, también extrañando un poquito a los mexicanos y por qué no a los americanos después de este viaje tan maravilloso que he compartido con tanta gente bonita que me ha acompañado, familia y cercanos. Entonces, aquí feliz, tengo que ponerme un poquito mis ojos para ver quiénes se encuentran desde acá. Entonces veo a Margarita, veo a Evelyn, veo a Omar, veo a Alex, a John, a Ivana y a Natalie aquí acompañándonos. Y bueno, feliz, Natalie, gracias por estar acá conmigo otra vez. Y feliz de estar mirando y trabajando este tema tan bonito desde este Facebook Live. Hoy es el sexto Facebook Live que hacemos desde el momento en que salí de viaje desde Lima. Bueno, tremendo, unos dicen paseo, yo digo tremendo viaje. Fueron 3 semanas en los Estados Unidos, en donde en los Estados Unidos estuvimos en el Monte Shasta, estuvimos en Sedona, en Arizona, estuvimos en Phoenix, y también en mis temas personales desde Los Ángeles, acompañando también a mi querido Joel, a mi querido hijo desde allá. Y luego 3 semanas en México, órale, allá con mis queridos hermanos mexicanos, sintiéndome en casa, literal, en Balance 22, y sintiéndome en casa, literal, en la casa de mi hija Mijal, pasando maravilloso, atendiendo mucho el servicio de la consulta y conectando en ambos casos, como me dijeron mis guías y maestros, conectando con la fuente y con la esencia. En los Estados Unidos hice una actualización de software, podría decirle eso, de la maestría, es decir, conectado específicamente con los puntos de Monte Shasta, Mount Shasta, y con Sedona desde Bell Mountain y Cathedral Rock y Bell Rock en Sedona, y abriendo el portal de servicios de Phoenix. Y en México, conectando con un tema del cual vamos a hablar en el día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando de astrología y judaísmo, unos pequeños pasos mencionados. Aquí Melin también me saluda, Evelyn también linda me saluda, Natalie también me saluda otra vez. Bienvenidos todos, bienvenidos acá todos. Y entonces, en el tema que les iba a comentar la semana pasada, nos quedamos en el tema astrología y judaísmo, en media hora, que es lo mismo que vamos a dedicar en el día de hoy para conversar. ¿Cómo era interesante? Y este será el último de estos 6 videos que hago en Facebook Live. Vamos a dar una pausa y luego les voy a comentar dónde sigue nuestra dinámica bonita del entendimiento, siempre en continuidad. Pero entonces, comentaba la vez pasada, estábamos hablando desde astrología y judaísmo, hablamos frente al tema de nuestra conexión desde el judaísmo a través de Abraham Avinu, desde el patriarca Abraham, en donde él fue el primer astrólogo y el primer cabalista de la historia. Luego, entendiendo un poco cómo funciona la Kabbalah y el Zohar, y cómo se manifiestan las 10 Sefirot en el árbol de la vida, en la emanación que va desde tierra hasta en la cercanía con el Creador, desde Malhut hasta Keter. El recorrido de los 32 senderos que se dan desde las 10 Sefirot. Y entonces dijimos que la segunda parte, que es la que estamos haciendo en el día de hoy,
habla de las culturas prehispánicas y su relación también con la astrología y con todo este proceso de entendimiento. Pero con mucha humildad dije yo, pues tiene que haber algún enlace entre todo esto, porque todo esto tiene como una dinámica perfecta en el universo. Entonces, astrología tiene que ver con judaísmo, yo ya la entendí. Al comienzo sufría un poquito porque decía, de pronto me podrán allá complicar la vida por cuenta de estar atendiendo temas que no atiendo, además, que son predicciones y además idolatría frente al sol y la luna, sino el entendimiento como manifestaciones energéticas y sacarlo el máximo provecho nosotros como seres humanos y con nuestra conexión con el universo. Pero luego venía el tema de las culturas prehispánicas cuando llegué a México y pedí mucho a mis guías y maestros que me ayudaran a orientar frente por dónde poder comenzar, porque es tan vasta, es tan amplia la información que no sabía por dónde comenzar. Y entonces les cuento una historia muy cortita, y es que me ocurrió que estando en Los Ángeles, una vecina de mi hijo Joel quiso que le leyéramos su carta natal. Y pues obviamente con mucho gusto atiendo mi servicio. Y entonces me comentó que era de México, vimos su carta y me dijo, Sammy, te voy a poner en contacto con mi padre, te va a fascinar, porque es una persona maravillosa, es una persona que tiene un gran conocimiento. Y dije, bueno, vamos a escuchar a ver de qué se trata la cosa. Y cuando llegué a México me puse en contacto con él. Y me voy a reservar su nombre, pero siempre con mucho respeto y mucha gratitud hacia él. Y conectamos y quedamos de desayunar. Y al desayunar me encontré con una persona que me sorprendió por su sabiduría, su infinita sabiduría y por una conexión frente a todo este tema universal, pero de una forma muy profunda. Yo le comenté que había transformado mi vida, que había entrado al servicio después de un momento o un proceso de crisis muy importante en mi vida, que me giró 180 grados. Y él me dijo, bueno, Sammy, pues yo también, porque yo trabajaba con corporaciones muy importantes en los Estados Unidos, con proyectos, llamémoslos del tamaño de proyectos NASA. Me comentó frente a su vínculo, por ejemplo, con Carl Sagan, con el famoso científico, y empezó a hablar y obviamente era sorprendente la información que él traía. Y me reservo el nombre porque me dijo, yo soy uno de los guardianes del tiempo, Sammy, y hago parte de un grupo de maestros y guías que acompañan esto, y dije, aquí estoy donde tengo que estar. No es casualidad, es causalidad y es responsabilidad del atenderlo. Prometí no extenderme ni hacer videos con él, pero aquí estoy dando la cara frente a este tema maravilloso. Y le pregunté, le dije, mira, es que tengo esta inquietud frente a cómo conecta judaísmo a astrología. Me dio unas explicaciones y me dijo, Sammy, tú tienes que hacerte una especie de carta natal que se llama el tonal. Y tengo una persona a quien referirte, también una persona que atiende como servidor y guardián. Y dije, bueno, pues yo estoy listo y vamos a aprender de ello. Y con él me senté a conversar, eso fue tal vez 2 semanas después, me senté a conversar y aquí viene mi historia para empezar a trabajar todo este tema que tiene que ver en la asociación de la astrología y judaísmo. Aquí algunas notas. Perdón y saludo a quienes me han saludado acá también. Mi querida Amanda, bienvenida. Gente acá desde Lima, desde Miami, desde Atlanta, desde México. Bienvenidos todos. Qué lindo saber que somos una gran familia. Me da mucha emoción encontrarme en tiempo real con tanta gente linda al mismo tiempo. Y entonces, contando este asunto, le dije yo, bueno, dame un ejemplo en donde podamos vincular la astrología con la cultura prehispánica y con el judaísmo. Y me dio 2 ejemplos que quiero compartir con ustedes, 2 de muchos ejemplos. El primero, la asociación que tiene que ver la cultura prehispánica y el judaísmo a través de la numerología. En el judaísmo la numerología tiene un valor muy importante, un simbolismo muy importante que tiene que ver con una manifestación, una vibración importante y una conexión importante. Los nombres
las fiestas, las celebraciones religiosas, tienen, y muchos de los nombres se asocian en el judaísmo con su valor numerológico. En la Kabbalah se ve mucho eso, donde encontramos que palabras tienen un valor numérico iguales a otras, y cómo unas palabras, teniendo su raíz desde las consonantes, encuentran asociación con otras palabras con raíces similares. Entonces, bien interesante este tema. Y entonces se me pone el siguiente ejemplo y me dice, mira que arrancamos por las culturas prehispánicas y lo que tiene que ver con las pirámides de la época, llamemos de los mayas, de los olmecas y de los toltecas, porque ahí me aprendí otra cosa que quiero compartir con ustedes. El término de aztecas es un término que realmente no hace referencia a la cultura prehispánica mexicana. El verdadero término viene de los toltecas y de los olmecas, que luego lo utilizan los llamados mexicas. De ahí los mexicas vienen del término mexicano. No sé cómo se dirá, mexicay, debo suponer. Pero de ahí viene el término México. Los mexicas se apropiaron de la cultura y como que la patentaron, llamémoslo así, y la hicieron propia. Pero lo interesante del tema es que los aztecas como tal no fueron nombrados por ellos mismos, sino fue un nombre que le pusieron los españoles porque no sabían cómo identificar a estas tribus a las cuales no le encontraban como una correlación de un nombre, y para identificarlas de alguna forma les pusieron aztecas porque vieron que venían del valle de Aztlán. De ahí viene el término azteca puesto por los españoles. Pero volviendo al tema de las culturas prehispánicas, llamémoslas toltecas y olmecas, ellos en las estructuras piramidales tenían una proporción en donde la pirámide, si tomáramos los 4 vértices y trazáramos un círculo alrededor de esos 4 vértices, nos daba en proporción siempre la misma relación proporcional exacta con referencia a la circunferencia de la Tierra. Entonces, obviamente la pregunta es, ¿cómo hacían ellos para calcular e identificar la circunferencia de la Tierra? Habrá que mirar cómo se hacía a través de cómo ellos identificaron su observación frente a los astros. Empieza la astrología a encontrar correlación. Empezamos a entender entonces que hay una circunferencia equivalente en proporción a la circunferencia de la Tierra. Adicionalmente, y bien interesante, escuchamos cuando estamos allá en Chichén Itzá, de la cultura maya, vemos abajo, allá cerca de Cancún, un día rumbeadero privilegiado mexicano, pero Tulum es un poco más arqueológico, un poco más espiritual. Y Chichén Itzá tenía una curiosidad, y es que no es la única, pero la pirámide al momento del equinoccio, a las 12 del día, generaba una sombra equivalente a Quetzalcóatl, que es la serpiente, la serpiente emplumada. Ahora, curioso cómo hacen para encontrar que ese es el momento específico del equinoccio cuando no teníamos calendario. Pues resulta que las posiciones planetarias son perfectas, a diferencia y con mucho respeto de los calendarios gregoriano o juliano, que hablaban de acomodar un poco las fechas, inclusive tuvieron que correr los primeros 10 días como para medio acomodar la cosa, y no son calendarios precisos, esa es la realidad. Estos calendarios antiguos, inclusive en el judaísmo el calendario también lunar, como también los calendarios de las culturas prehispánicas, de los incas y de los olmecas, los mexicas, viene también de ese calendario lunar. Bueno, sol y luna, en el caso más de las culturas prehispánicas, está referido frente a sol y luna. Bien, ahora, volviendo al tema de la conexión entre la cultura prehispánica y el judaísmo, encontramos lo siguiente, que la cultura prehispánica movía mucho su proporción en las pirámides basados en el número 72. Y no solo habla de 72 medidas
por cada cara, sino posiciones que han encontrado referenciales a centros muy importantes, centros ceremoniales y centros de verdadera y profunda conexión energética, referidos a 72, por ejemplo, kilómetros el uno del otro, en una posición absolutamente exacta. No voy a mencionar exactamente el sitio, acá lo tengo anotado, tengo acá la gráfica, acá con ustedes, que son mis anotaciones entregadas por mi querido guardián, el que me entregó esta información. Pero habla de 4 puntos específicos cerca a la Ciudad de México, en donde se habla de una correlación específica de un punto de energía muy, muy importante. Y bueno, se habla de grandes tesoros escondidos ahí y grandes oportunidades de conexión, a lo cual obviamente pregunté si podía en algún momento ir. Me dijo: Sammy, podemos planear un viaje la próxima vez que vengas a México, si te animas vamos, porque estará más o menos entre 1 hora a 2 horas, hora y media a 2 horas de la Ciudad de México. Este número 72, ¿qué importancia tiene? Y vamos al judaísmo. ¿Qué importancia tiene el número 72? Cuando yo voy a la Kabbalah y hablo de las manifestaciones divinas y de cómo debo acercarme para protegerme por el Creador frente a diferentes circunstancias de mi vida, encontramos la combinación de las letras del nombre de Dios con 72 nombres distintos, referidos cada uno de estos nombres o estas manifestaciones divinas a 3 letras distintas. Algunos tendrán algunas pulseritas que tienen esas medallitas con las 3 letras divinas, y tiene que ver con esto que estamos hablando, la combinación del nombre de Dios en 72 letras. También se hablaba que los Kohanim, los sumos sacerdotes, manifestaban el nombre de Dios en 72 nombres, y era el momento en donde en el Santo Santorum, en el tabernáculo, conectaban con la presencia de Dios. Única y exclusivamente ellos o el sumo sacerdote como representante de todo el pueblo en la conexión con el Creador. Hay una historia que habla que Aarón, como Cohen, se conectó en el tabernáculo y sus hijos entraron, porque no les dio la curiosidad, entraron en el tabernáculo también para encontrarse en presencia del Ser Supremo y fallecieron. Razón por la cual queda bien claro que única y exclusivamente el sumo sacerdote tiene esa gran responsabilidad de conexión. De ahí el respeto y la manifestación de el respeto y la manifestación de las bendiciones que buscamos desde los sumos sacerdotes y sus descendientes llamados Kohanim. Bien, pero si yo sumo el nombre de Dios, que en hebreo es Yud, Hei, Vav, Hei, cada una de las letras tiene una simbología numérica. La letra Yud o Yod, como también se menciona, tiene el número 10. Cuando sumo la letra Yud y la letra Vav, me suman 15. Cuando sumo Yud, Hei, Vav, me suman 21. Y cuando voy a la última, que es Yud, Hei, Vav, Hei, me suma 26. Cuando sumo 10 más 15 más 21 más 26, encuentro que en total me suman 72. ¿Pero por qué lo sumo en esa escala? Porque habla de la oportunidad de ir desde lo más pequeño, que es una letra, y escalar hasta lo más grande, que es la palabra completa del Creador, desde la oportunidad de completar estas 4 letras. Y otra vez encontramos el 72. No podemos creer, y no me digan que es una coincidencia, que encontramos el 72 aplicado frente a las culturas prehispánicas, el 72 aplicado frente a las manifestaciones de los nombres de Dios y la numerología en el judaísmo. Además de todo esto, entrar en lo que tiene que ver con geometría sagrada también puede ser un tema para una charla. Interesante ver todo lo que tiene que ver con las proporciones áureas, con la geometría sagrada, con la flor de la vida, con la simbología. Lo podemos hablar con mucho cariño en una siguiente oportunidad.
Pero además de las inquietudes que acabo de plantear, ¿a qué fui yo? Fui a reunirme con este guardián del tiempo, con mucha humildad, a que me hicieran mi tonal. Y aquí lo tengo conmigo, con mucho cariño, y es el equivalente desde la cultura prehispánica a lo que sería una carta natal. El tonal se llama Ciutonali, y Ciutonali es una combinación de dos cosas que lo voy a explicar. Para la cronología de las culturas olmecas y toltecas, los años se daban desde 265 días, a diferencia de los 365 días que manejamos desde nuestro calendario gregoriano o el calendario juliano, como queramos verlo. Otra asociación interesante que comparto con ustedes frente al tema de la luna. Yo no conocía, y hay una leyenda que dice que a la luna se le puede ver cuando está la luna llena, se le puede ver la figura de un conejo. Yo no conocía esa historia y me sorprendió. Y entonces encontré varias cosas asociadas que me explicaba acá mi querido servidor. Me decía, mira, Sammy, la primera que debes entender es que el conejo tiene un tema como asociado también con los periodos de la gestación y con los periodos de la luna. Por ejemplo, el conejo tiene un periodo de gestación de 29 días y el periodo del ciclo lunar habla de 29.445 días, o sea, 29 días y medio. Ahí encontramos la primera referencia o la primera coincidencia. Lo segundo que encontramos es que los periodos de gestación, obviamente siempre hablamos de las semanas de gestación, de las 40 semanas, pero lo que no sabía es exactamente a qué corresponde. Entonces me explicaba que las parteras en la antigüedad hablaban de periodos de gestaciones exactos de 9 lunas, y con ello podían identificar exactamente cuánto era el momento del parto para cada una de estas personas que entraban en embarazo. Obviamente identificaban el periodo de la menstruación y con ello establecían cuál era el momento de fertilidad. Establecido el momento de fertilidad, la pareja tenía relaciones y buscaba fecundar en ese momento. Se identificaba en qué posición se encontraba la luna, y de acuerdo con la posición en la cual se encontraba la luna, calculaban 9 lunas iguales, y era el momento del parto. Así que, no sé cómo funcionaron hoy en día los obstetras y los ginecobstetras, pero creo que también le preguntan a las señoras, ¿cuándo fue tu última regla? Y de acuerdo con ello, pues calcular cuándo se vino la oportunidad de ese proceso de fecundación. Lo sencillo aquí es entender que son 9 lunas, a partir del momento en que la persona tuvo la oportunidad de estar en su proceso de fecundación. Se calcula adicionalmente 5 días de margen, de margen, de gabela, iba a decir, eso es muy propio, pero que tienen que ver exactamente con el tiempo que demora el espermatozoide en subir a fecundar en el útero, que es lo que se estima que puede demorar en subir al útero a fecundar el óvulo. Entonces, ahí tenemos entre 260 y 265 días, ahí están los ajustes. Bien, hay un dato también interesante que comentaban, y es cómo establecían la oportunidad de tener una mayor preferencia frente a si querían un varoncito o querían una hembra. Es un buen dato también para aquellas personas que lo quieran tener en cuenta. Y decían que normalmente frente a si en el momento de la oportunidad de fecundar se encontraba la luna llena, o si coincidía la luna llena con el periodo de fertilidad de la mujer, habría una mayor probabilidad de que fuera varoncito. Y si el periodo correspondía a la luna nueva, el periodo de fecundidad de la mujer,
había una mayor probabilidad de que fuera una mujercita. Ahí le dejo a mis queridas amigas ese dato para que lo tengan en cuenta. Miren qué cosa tan simple y tan maravillosa. 9 lunas, si coincide la fecundidad con una llena, posible varoncito. Si coincide frente a la luna nueva, posible mujercita. Todos felices. Bien. Y volviendo al tonal, resulta que estos periodos de fecundidad y estos periodos de gestación coinciden con los periodos que manejan en la época prehispánica, se manejaba en el calendario olmeca o tolteca o mexica. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que había un sacerdote español que se llama Fray Bernardino de Sahagún. Él tuvo la habilidad de entender el calendario prehispánico de la cultura mexica y referirlo frente al calendario juliano y al calendario gregoriano. Entendamos que el calendario juliano estaba hasta 1582 y luego aparece el gregoriano como un calendario oficial después de 1582. Más o menos en ese momento estamos encontrando que San Bernardino o Fray Bernardino de Sahagún hace la correlación entre los dos calendarios. Y el primero es el calendario tonal Powali. Originalmente este tonal o esta carta natal se veía solamente como tonal Powali, que habla del calendario referido a los 260, los 265 días. Pero ahora lo estamos refiriendo adicionalmente al Siu Powali, entendiendo el Siu como el sol, el calendario solar. El primero era la contabilidad del tiempo y el segundo la contabilidad basada en el sol. Y esta es la correlación que hace. Y me entregan en él, y se los recomiendo si tienen la oportunidad de hacerlo, me entregan cuál es mi nombre desde la cultura mexica. ¿Por qué razón? Porque ese nombre tiene una connotación vibracional, tiene una identificación clara frente a mi propósito y mi destino, al igual que desde la astrología tenemos nuestro propósito de vida, y además me identifica 5 ciclos de año para poder entender a partir de este momento en el 2019 a cuál ciclo me encuentro abocado y cómo de aquí hasta el 2024 voy atendiendo cada uno de los ciclos. También me identifica cuáles son las energías que me acompañan desde mis hermanos de camino, y entonces pues es muy bonito porque con ello puedo identificar cómo va mi proceso y con quién puedo apoyarme frente a este trabajo bonito que estamos haciendo. Entonces, una herramienta importantísima para mí, para combinar desde este mundo mágico de entendimiento en todo este trabajo lindo en correlación con la astrología. Esto como poco más o menos lo que quería compartir. Ya veo que tenemos la media hora cumplida. No sé si tengamos alguna inquietud por acá. No, además de saludos. Quería comentarles 2 cosas adicionalmente frente a lo que estamos haciendo ahora. Terminamos este ciclo bonito de entendimiento que traigo de esta experiencia bonita de mi viaje. Traigo primero una actualización de mi software a través de la maestría, es decir, una percepción mucho más pulida y más intuitiva y más precisa del trabajo que estamos haciendo hoy en día en el entendimiento frente a la astrología. Ya no solo es descriptivo, no solamente es contar qué signo eres y cómo funcionan los signos, sino entender el conjunto de la carta. Eso ayuda un montón a ir en profundidad frente a las consultas y referirnos frente a nuestro propósito de vida integralmente con nuestra composición. Y la segunda parte es la conexión que estoy haciendo desde este trabajo bonito hacia la maestría, que tiene que ver con desprenderme de un poco de cosas y tiene que ver con adquirir otras, como en este caso traigo ya mi Siu Tonali conmigo. Así que una gran responsabilidad. En términos prácticos, ¿qué se viene con todo este trabajo? Ahora que estamos en Lima, bueno, continúan los talleres de astrología. Hemos ya llenado el cupo del taller de astrología nivel 1 para el día 1 y 2 de junio. Con mucha gratitud y mucha humildad me siento muy satisfecho de saber que el grupo está completo. Hemos abierto un nuevo espacio para el día 22 y 23 de junio nuevamente
para un segundo grupo de taller nivel 1. Todo esto lo estamos haciendo a través de Ruth de Fiat Brooks. Hace un trabajo maravilloso, mi querida Ruth. Y el 6 y 7 de julio vamos a hacer nivel 2. La idea es recoger de los dos grupos a la gente interesada para darle continuidad también a este taller nivel 2. Paralelamente con este proceso, para el segundo semestre vamos a atender temas desde la red. Es posiblemente que hagamos algunos grupos y vamos a comenzar a hacer unos grupos cerrados para atender algunas conferencias y algunos temas particulares, como por ejemplo, cómo se entiende desde la astrología la relación con el dinero y cómo se manifiesta las herramientas adecuadas para adquirirlo. Desde aquí vamos a poder hablar también frente al tema de parejas, la relación con nuestro pasado, nuestras raíces y nuestra madre, por ejemplo, vocación profesional. Serán talleres o charlas que haremos desde grupos cerrados a los cuales los invito. Cuando me refiero a grupos cerrados, me refiero a la gente que realmente está interesada en vincularse y trabajar desde acá. La curiosidad es válida y los medios son válidos, pero se requiere de un poquito más, que tiene que ver con el compromiso de vincularse en la astrología, entendiéndola como una herramienta de verdadero valor frente al entendimiento. Eso nos va a permitir tener una selección de gente que quiera trabajar desde acá en el compromiso con este servidor. Me preguntan por los talleres de astrología. Siempre que llego de México para hacer un taller en Lima, entonces en México me preguntan, Sammy, ¿cuándo es el taller en México? No lo sé, voy a ver cuándo lo coordino. Cuando estoy allá, entonces me preguntan cuándo es el taller en Lima. Entonces, voy a buscar algún tipo de solución también frente al tema de los talleres de astrología para que sea más cómodo para todos. Creo que hay que buscar también la oportunidad de que todos tengan acceso a la información estando desde su casa. La otra cosa que me parece importante, que ya se viene en todo este proyecto para el segundo semestre, es el conectarnos puntualmente con el servicio de consulta. A mí me encanta tener a la gente presente, me encanta porque además disfruto un montón de su compañía y además hay una vibración energética que suma a la consulta. Pero cuando eso no es posible, no debemos descartar la oportunidad de reunirnos desde la consulta virtual. Lo comento ¿por qué? Porque hay mucha gente que por, no sé, desestimar la consulta virtual no atiende su revolución solar, cuando el verdadero sentido es atender y encontrar el camino de ese ciclo anual. No lo descuiden, no dejen pasar el tiempo y no dejen pasar las oportunidades. Les reitero ya por último para terminar que estos 4 meses de entendimiento son muy importantes. A los que me refiero son a los meses que corresponden a Saturno, Júpiter y Plutón retrogradando. Son tiempos importantes de reflexión y de revisión. No los descuiden y todavía tendremos más o menos unos 4 meses, 3 meses, 4 meses en algunos casos y 3 meses y medio en otros. No los descuiden. Bien, y con esto pues, como todo lo bonito, pues también termina. Aquí feliz de estar con ustedes. Ya buscaremos una nueva oportunidad para encontrarnos seguramente en estos días. Y mientras tanto, les mando un cordial saludo, esta vez desde Lima. Y como siempre, para todos, mi gratitud hacia este trabajo de conexión y de entendimiento. Y como dicen por ahí, siempre es un placer servirles. Con mucho cariño y hasta muy pronto. Bye, bye. Chao.